El Estadio Olímpico de Luis Companys fue testigo de algo que, aunque insólito, no deja de ser habitual en este Barça de Flick: dominar, fallar y al final caer. El Atlético de Madrid se llevó una victoria por 1-2 en un partido que dejó muchos titulares, datos curiosos y sobre todo mucha tela por cortar. Porque aunque el Barça empezó ganando, los de Simeone remontaron en los últimos minutos gracias a De Paul y Alexander Sørloth, que firmó un golazo para hundir al equipo culé. Pero no nos adelantemos, este partido no fue solo fútbol, fue un festival de detalles que revelan todo lo que está mal en este Barça actual, y también en un Atlético que sigue siendo eso, una cosa pequeña, triste y cutre, pero que tuvo su pequeño momento de gloria. Primera mitad, PSG adelanta al Barça con un gol tras un mal control de Gavi que se transformó en asistencia. Hasta ahí, todo parecía bajo control. Incluso Rafinha tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja, pero no fue así. Lo del brasileño es un caso de estudio. 2 fallos insólitos frente al portero, más un disparo que terminó en el palo. Por Dios, ¿cómo se explica que alguien con tantas oportunidades defina tan mal? A nivel general, los números del Barça fueron engañosos: 19 remates, 10 al arco, 7 afuera y 1 detenido por el palo. ¿De qué sirve generar tanto si no lo concretas? El Atlético, mientras tanto, estaba desaparecido en combate, pero Oblak mantenía a su equipo vivo con paradas que eran medio milagro y medio fracaso culé. Así concluyó el primer tiempo, sin olvidar a Gavi, el jugador más sucio de la liga. Volvió a salirse con la suya: faltas continuas, protestas, sin ver una sola tarjeta. Lo de siempre. Parece que a este chico le dieron un pase libre para hacer lo que quiera en el partido. La segunda mitad fue un festival de oportunidades falladas por el Barça, pero como ya sabemos, este equipo no sabe cerrar los partidos, y cuando no matas al rival, el rival te mata a ti. Un error recasado en un despeje terminó en los pies de Rodrigo De Paul, quien no dudó y puso el empate. El Atlético, que hasta ese momento era un espectador más, empezó a creer, y en la última jugada del partido, en un contragolpe letal, terminó con Alexander Sørloth destrozando al Barça. Golazo y 3 puntos para el equipo de Simeone, que ahora es líder de la liga. 17 años tuvieron que pasar para que el Atlético volviera a ganar al Barça en su campo. Solo faltaba que Simeone celebrara los goles culés, porque hasta hoy parecía que eso era lo único que le faltaba. Pero esto no es solo un tema de resultado, es un tema de contexto. ¿Sabían que el Barça ha sacado solo 5 puntos de los últimos 21 disputados? Con números así, no es un equipo que pelee la liga. Flick dice estar satisfecho con el juego, pero por mucho menos. Por ejemplo, Ancelotti ya estuvo escuchando rumores de despido en el Madrid. Y hablando de Flick, ese genio que según la prensa ha revolucionado el fútbol, bueno, resulta que a estas alturas de la temporada, Xavi en sus 2 temporadas anteriores tenía más puntos que él. Y lo peor es que Laporta, para no quedarse atrás, todavía tiene la cara de decir que el Barça ha vuelto. Sí, cómo no, ha vuelto a perder, Joker. ¿Y qué decir de Lamine Yamal? En septiembre este chico tenía el descaro de decir que los madridistas estaban dolidos porque el Barça era líder. Líder, claro, durante 2 meses, hoy ni lo huelen. Es que hay que enseñarles que las ligas se ganan en mayo. Pero claro, como este jugador nunca ha ganado una, ¿qué vas a ver? Y hablemos también de Griezmann, un jugador al que muchos todavía intentan meter en el club de los grandes. Pero aquí están los datos: 13 partidos contra el Barça y ni un solo gol. Por favor, basta de inflar globos que no despegan. Bueno, señores, mientras Laporta, fiel a su relato, insiste que el Barça ha vuelto y Flick, el genio táctico, dice que está contento con lo que ve, este Barça, que vive la narrativa de la prensa, es un castillo de naipes a punto de caer. ¿Sabías que el Barça no perdía 3 partidos seguidos en casa desde el año 1965? Sí, han pasado casi 6 décadas desde aquel desastre, y curiosamente esa liga la ganó el Atlético. En fin, lo de hoy fue un resumen perfecto de lo que es este Barça actual. Un equipo que vive de las mentiras de la prensa, que no sabe cerrar partidos y que por mucho menos en cualquier otro club serio, su técnico ya estaría fuera. Pero claro, en este Barça todo vale. Mientras tanto, ahí está el Madrid, viendo cómo sus rivales intentan pelear una liga que solo parece emocionante porque el gigante blanco les da permiso. Hoy fue el Atlético, pero al final sabemos todos cómo termina esto.